Vamos a empezar a explicar nuevas herramientas que van a hacer nuestros diseños más versátiles. Esta es la agenda para los próximos videos. Vamos a hablar de sobrecarga, sobre escritura, ocultamiento y clase abstracta. La sobrecarga tiene en cuenta que ya existe un método o un constructor en la clase y lo que queremos es que esa funcionalidad sea más versátil, es decir, que tenga, digamos, como otras aplicaciones. Pueden ser, por ejemplo, en un constructor, cuando tenemos varios constructores, hacemos que la clase pueda crear objetos con características iniciales diferentes o llamar a funciones directamente en la clase, etcétera. Ya hemos usado ese concepto, pero no lo teníamos, digamos, tan claro y tan explícito. Y eso lo hacíamos, por ejemplo, cuando usábamos la función para imprimir WriteLine. Miren que en WriteLine yo le puedo enviar casi que cualquier valor desde, desde el código y la salida en la consola es una impresión. Yo puedo imprimir números enteros, yo puedo imprimir cadenas, etcétera. Pero esta posibilidad o esta versatilidad de este método es gracias a que cumple con el criterio que estamos viendo, que es la sobrecarga. Esta versatilidad es porque WriteLine es un método sobrecargado. También lo hemos hecho con los constructores. Por ejemplo, acá en la clase galleta tenemos tres constructores que me van a permitir crear galletas con diferentes características. Tenemos el constructor por defecto, el constructor que se le envía una cadena o un constructor con una cadena y un array de, de tipo cadena. Entonces se dice que ese método está sobrecargado. Vamos a ver algunas reglas, son muy sencillas. Lo primero es crear una función o un constructor de la clase y crear una nueva función o constructor con el mismo nombre. Cambiamos el número de parámetros, variar el tipo o el orden de estos. Para invocar un método específico se tienen en cuenta los argumentos que recibe el método sobrecargado. No hay límite de sobrecargas desde que el compilador tenga una forma de diferenciar los métodos. Y algo muy importante es que no se debe cambiar el nombre del método o el tipo de retorno, porque si hacemos eso ya no es sobrecarga, simplemente estamos creando un nuevo método. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces ya vimos el tema del constructor, donde simplemente pasamos un valor. Miren que acá, dependiendo de este argumento, ya en el momento de compilación se sabe qué constructor se va a invocar. Y acá lo que se está haciendo es que se está invocando otro constructor, pero con otros tipos de datos diferentes. Y así sucesivamente podemos ir creando nuevos constructores que van a ser útiles en el momento de creación de nuevas instancias. Acá como un ejercicio, ¿cuál sería la implementación de estos constructores? Pero vamos a ver un ejemplo con nuestro programa de panadería. Entonces acá tenemos la clase galleta, tenemos unos miembros datos privados y aquí están los constructores que, como les decía, ya los habíamos usado, los habíamos sobrecargado. Entonces aquí tenemos varias sobrecargas. Entonces recuerden las reglas para crear o sobrecargar un constructor simplemente es poner el nombre de la clase y variar los parámetros. Entonces, si yo voy a utilizar el constructor vacío, miren que acá ya lo tengo, entonces no lo puedo usar. Tengo byte byte, float float, float solo, float precio y string, string float. Aquí lo que podemos hacer es simplemente crear uno que sea un bool que defina si tiene chispas. Entonces acá tenemos ya ese valor
tiene chispas, que incluso podemos usar de una vez el setter y le asigno tiene chispas. Entonces ahí ya tenemos el ejemplo de sobrecarga de un constructor. Ahora vamos a ver la sobrecarga de algún método. Ah, bueno, miren, ya teníamos ese método acá. Entonces, para que estos no sean iguales, vamos a definir esto. Esta era una funcionalidad de galleta de degustación. Entonces aquí le vamos a pasar, por ejemplo, el mensaje. Y que aquí me imprima el mensaje que le está llegando. Vamos ahora a sobrecargar este método de obtener coordenadas. Entonces recuerden, tenemos el mismo nombre y aquí ponemos la variación con un parámetro, por ejemplo string prefijo, y este prefijo lo que va a hacer es simplemente se va a pegar acá un valor. Entonces, por si queremos personalizar eso. Entonces miren que por eso es que decimos que la sobrecarga vuelve más versátil la clase, porque de esta forma tengo dos métodos que puedo utilizar. Entonces si vamos al programa, entonces el programa, la clase galleta, creo una nueva galleta, vemos que, por ejemplo, obtener coordenadas tiene dos métodos, miren acá, que están sobrecargados. Entonces yo puedo decir prefijo, puede ser prueba, y estoy usando una versión. O el mismo obtener coordenadas, pero no le paso valor. Lo mismo hacíamos acá. Si yo tengo true y aquí le paso un valor, miren que aquí tengo 8 constructores. Entonces acá puedo decir galleta de degustación. Entonces de esta forma estamos volviendo versátil la clase y sigue siendo especializada.